división 4. Entramos a la división 4 en Primera de Pedro. Espero que en estos momentos, antes de empezar el estudio, quiero decirles y preguntarles cómo están. ¿Están bien? Espero que estén todos bien. Mi deseo es que todos ustedes estén muy bien en el nombre del Señor Jesús. No sé cómo están en estos momentos viendo este estudio, pero mi deseo es que todos ustedes estén bien. Y mi oración y mi ruego, que Dios les bendiga y los guarde y los proteja. Y como dije antes, entramos ya en la división 4 de Primera de Pedro. Ya estamos en la división 4. ¿Cómo debe funcionar la iglesia durante el sufrimiento? Eso es lo que vamos a ver en esta división 4, y vamos a ver con los temas cómo debe funcionar la iglesia durante el sufrimiento. Y Pedro está muy preocupado y entonces da estas indicaciones, estas pautas para que los ancianos, los líderes, los pastores, los ministros de la iglesia, que en ese tiempo estaban pasando pruebas, estaban sufriendo, él entonces da algunas enseñanzas acerca de los líderes, acerca de los líderes de la iglesia en ese tiempo. El tema que vamos a ver ahora es deberes del anciano o ministro. Deberes del anciano o ministro. Y vamos a leer la palabra del Señor del versículo 1, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, este es un pasaje crítico. Es un mensaje personal de Pedro a los ancianos y ministros de la iglesia. Nunca la iglesia necesita tanto el liderazgo como cuando es atacada y perseguida, y en esas ocasiones los ministros deben dar un paso adelante y ser más vigilantes que nunca. Y vamos a ver 3 puntos en cuanto a los ministros y ancianos o líderes de la iglesia. El primer punto que vamos a ver es que Pedro destaca su derecho a ser oído. El segundo punto, la orden. ¿Cuál es esa orden? Alimentar la grey de Dios. Y en tercer lugar, el resultado, una corona de gloria. Eso es lo que vamos a ver, estos 3 puntos. Y vamos con el primer punto. Pedro destaca su derecho a ser oído. Dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Saben? Pedro destaca su derecho a ser oído y la importancia de que lo escuchen. Pedro estaba profundamente preocupado por los creyentes de la iglesia de Dios. Estaban siendo perseguidos salvajemente, atacados por los zorros de ese tiempo, de este mundo. Eran como ovejas en
pleno ataque, ovejas que necesitaban el cuidado pastoral del pastor. Este es el motivo por el cual Pedro escribe esta exhortación a los líderes de la iglesia. El líder principal era el anciano ministro. Él era la persona sobre la cual recaía la mayor responsabilidad en la iglesia. Era la persona que debía tomar el liderazgo frente a la persecución. Era el que necesitaba alimentar la grey de Dios y conducirla a estar firmes por Cristo. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía Pedro motivar a los ancianos a que tomaran la conducción y cumplieran con su deber? ¿Cómo podía motivarlos para que estuvieran al frente de la batalla contra semejante persecución tan salvaje? Pedro enfatiza su derecho a ser oído y la importancia de que lo escuchen. Noten que Pedro destaca 3 cosas que deben hacer y que todos los ministros deben seguir. Deben seguir. Y el primer punto es que Pedro mismo era un anciano, un hombre llamado por Dios para ser un ministro de la grey de Dios. Por lo tanto, Pedro tenía el mismo llamado y función que todos los demás ancianos. Era uno con ellos, podía identificarse con ellos, sabía qué sentían y experimentaban, puesto que él enfrentaba y atravesaba las mismas experiencias que ellos. Era un anciano que compartía con otros ancianos. Era el que había estado donde ahora estaban ellos y quería ayudarlos. Por lo tanto, debían escuchar y oír lo que él tenía para decir. Aquí hay un pensamiento. Piensen un momento en este hecho. Tenemos el mismo llamado y función que Pedro, el gran apóstol, el llamado de ser anciano, ministro de la grey de Dios. Solo piense estas palabras. Son un mensaje especial para todos nosotros, ancianos y ministros, de parte de Pedro mismo. Para ti, líder, pastor, es el mensaje de Pedro para ti. En segundo lugar, Pedro fue un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo. En realidad, él vio con sus propios ojos el ridículo, la burla, el insulto a Cristo, el cuestionamiento a su enseñanza, la negación y la rebelión en contra de sus enseñanzas, la cuestión y los cargos en contra de Cristo, los sufrimientos de Cristo en el huerto de Getsemaní, los golpes y el maltrato que Cristo soportó en sus pruebas, la mofa y la muerte de Cristo en la cruz. Y ustedes se acuerdan que él lo negó 3 veces. Pedro entonces sabía que los sufrimientos de Cristo eran reales, que sin lugar a dudas Jesucristo sufrió por el hombre, por ti, por mí. Sabía que el hombre ahora podía ser salvo mediante los sufrimientos de la cruz, si creía y soportaba hasta el final. Por lo tanto, los ancianos, todos los ministros del Evangelio, debían escuchar y oír la exhortación de Pedro. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro, el que estaba con Jesucristo. Pedro iba a compartir la gloria de Jesús. Recuerde, Pedro había sido testigo de la transfiguración de Cristo. Había visto y saboreado un poco la gloria venidera. Al escribir esto, su corazón seguramente empezó a palpitar más rápidamente, puesto que estaba recordando la promesa del regreso del Señor. Y el Señor hizo varias veces esa promesa, siempre diciendo que sus seguidores compartirían la gloria de la resurrección y la vida eterna con Él.
Este fue el motivo por el cual Pedro estaba dispuesto a servir a Cristo como ministro. Había sido testigo, probado un poco de la gloria del cielo. Sabía lo que vendría, sabía que Cristo era verdaderamente el Salvador del mundo y que su promesa de la gloria eterna era cierta. Por lo tanto, Pedro estaba deseoso de servir y tolerar cualquier cosa, sin importar cuán grave fuera el sufrimiento. Sabía que la gloria del cielo valía la pena tolerar cualquier cosa, sin importar cuán terrible fuera. Aquí hay un pensamiento. Estas tres razones expresan con claridad por qué los ancianos, todos los ministros del Señor, deben escuchar y seguir la exhortación de Pedro. Esto es algo que Pedro con su propia experiencia nos está hablando. Pedro también fue un anciano, alguien que podía identificarse con nosotros, alguien que experimentó lo mismo que experimentamos nosotros. Pedro sabía, Pedro fue un testigo ocular de los sufrimientos del Señor. Él lo vio, él lo experimentó. En realidad, vio morir también a Cristo. Por lo tanto, él sabe que lo que Cristo sostuvo es cierto. Jesucristo es el verdadero Mesías, el Salvador que murió por nuestra salvación. Pedro también participó de la gloria que todos vamos a compartir durante la transfiguración de Cristo. Él realmente fue testigo y probó un poco de la gloria que nos será revelada y entregada cuando regrese Cristo. Él sabía que el cielo y la gloria eran reales. Pedro mismo nos dice que es verdad, es real. Aquí va la segunda, la orden a alimentar la grey de Dios. Este es el segundo punto, la orden a alimentar la grey de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La palabra apacentar, del griego poimanate, es una palabra que incluye muchos términos y que abarca todos los deberes del ministro. Significa no solo predicar y enseñar la palabra de Dios, sino cuidar y pastorear la grey. Significa actuar como un pastor, llevar adelante los deberes de un pastor. Los deberes de un pastor son varios. Como por ejemplo, apacentar la grey, incluso si tiene que tomarla en sus manos y llevarla a las pasturas, a los hermosos pastos, guiar a las ovejas hacia las pasturas y lejos de los lugares peligrosos y de los precipicios, buscar y salvar a las ovejas que se perdieron. Proteger las ovejas, tener la disposición de dar su vida por las ovejas, restaurar a las ovejas que se descarriaron y hacerlas regresar, recompensar a las ovejas por su obediencia y fidelidad, mantener a las ovejas separadas de las cabras. Eso son las cosas que debe hacer el pastor, las responsabilidades. Pero noten esto, en todas las actividades de atención y cuidado de la grey de Dios, nunca debemos olvidar lo que el gran erudito griego W.E. Vine enfatiza. Dice: en el cuidado espiritual de los hijos de Dios, aparece apacentar a las ovejas a partir de la palabra de Dios, es la necesidad constante y continua. Es tener el lugar más elevado. Noten, otra nota acá. Otro hecho significativo es que la
grey es la grey de Dios, no es la grey del ministro, de los pastores. Los ministros son solo subpastores de Dios, pero deben ser subpastores, deben atender a la grey de Dios, cuidar y ocuparse de la grey. El hecho de que Dios sea el príncipe de los pastores no significa que el ministro pueda abandonar al cuidado de la grey a Dios nada más, como si él fuera a ocuparse automáticamente de ella. Dios cuida la grey a través de los subpastores que él elige, de los ministros. Esta es la forma en que él pastorea. Por lo tanto, cada ministro es importante. Cada ministro debe apacentar y cuidar y pastorear a la grey de Dios, y las escrituras nos dicen lo contrario, sino que disponen exactamente cómo el ministro debe apacentar la grey de Dios. Las escrituras nos dicen cómo debe apacentar la grey de Dios. El anciano ministro debe vigilar la grey voluntariamente, no por obligación. Esto no significa que una persona no sienta la preocupación de Dios y su amor en el ministerio. Él se preocupa y ama. Todos los ministros deben sentir la preocupación de Dios. Pablo declaró el hecho con firmeza. Dice 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. 2 Corintios 5, versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La persona no debe ser forzada y obligada a ministrar. Debe apacentar la grey de Dios en forma voluntaria. El ministro o el pastor debe querer hacer la voluntad de Dios voluntariamente. Nunca debe sentirse forzado ni obligado a ministrar al pueblo de Dios. Nunca. Aquí hay un pensamiento. La gran tragedia es esta. Muchos han sido llamados por Dios para ministrar, llamados para apacentar la grey, pero se negaron. ¿Por qué? ¿Por qué se negaron? Algunos no se sentían dignos ni adecuados. Otros fue la incredulidad y el rechazo a Cristo. Algunos creían que les costaría demasiado a este llamado. Algunos creían que requería demasiado sacrificio. Algunos no querían cargar con el peso del ministerio. Otros sintieron que las exigencias y deberes y expectativas eran demasiadas para soportarlas. Por eso es que no atendieron al llamado de Dios. La lista podría seguir y seguir, pero las escrituras son claras. Si hemos sido llamados al ministerio por Dios, no debemos rechazar su llamado. No debemos estar forzados ni obligados a hacer la voluntad de Dios. Debemos ministrar voluntariamente y apacentar la grey de Dios. Amén. Miren lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios,
sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo del 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Y aquí el segundo punto. El anciano o ministro debe vigilar la grey no para ganancia o rédito personal, sino con prontitud y disposición de ánimo. El griego dice que ninguna persona debe entrar en el ministerio para lucro inmundo, es decir, para obtener una ganancia de base o un mínimo, para obtener una ventaja sucia e impura. Ninguna persona debería jamás entrar en el ministerio de esa forma. Así como no es una profesión, o como un medio de vida, o como medio para servir a la humanidad. No es eso, es mucho más. Tampoco porque la gente dice que tiene el talento para ello. Tienes el talento, no. Porque la gente dice que sería un buen pastor, un buen ministro. O porque la familia, los amigos le alientan a hacerlo. No, no debe ser eso el motivo. Todas estos motivos, estas razones por lo general circundan cuando una persona entra al ministerio. Pero nunca debe ser las razones por las cuales la persona ingresa y se ocupa del pueblo de Dios. El ministerio es un llamado de Dios y ninguna persona debe atreverse a ingresar en él sin un previo llamado personal para dicho fin. Pero noten, cuando llega el llamado, ¿qué sucede? La persona debe tener ánimo pronto, debe ministrar al pueblo de Dios, debe apacentar prontamente la grey de Dios, porque Dios le ha llamado. Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo del 29 al 30 dice, y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Amén. Y aquí el tercer punto. El anciano o ministro debe supervisar la grey no como señor, sino dando el ejemplo. Note, la grey de Dios es llamada la herencia de Dios, del griego clerón. Esta es la palabra que fue utilizada en Israel en el Antiguo Testamento, para Israel. Significa que los judíos fueron el pueblo apartado por Dios y asignado para él, y fueron su asignación y designación muy especial. El pueblo que estaba bajo su cuidado y vigilancia. Este es el cuadro de un anciano o ministro y la grey de Dios. Dios le ha dado al ministro una herencia o asignación muy especial. El ministro ha sido asignado para apacentar la herencia de Dios, la grey que pertenece a Dios, la iglesia que pertenece a Dios. Y ahora noten cómo debe conducir el ministro la grey de Dios. No debe señorearlos, sino dar el ejemplo. El ministro debe
¿Saben qué debe hacer? No debe ser un dictador, sino un ejemplo. ¿Ven? No debe predicar una cosa y hacer otra. El ministro debe conducir a la gente por medio de una vida entregada a Cristo. Debe predicar y enseñar sobre Cristo. Pero primero que nada, debe vivir una vida pura y justa, como la que vivió Cristo. El ministro debe vivir exactamente lo que predica. Debe ser un patrón, un modelo de entrega a Cristo. Un patrón, un modelo exactos de lo que Dios quiere que sea su pueblo. Tu ministro debe ser un modelo. Marcos capítulo 10, versículo del 42 al 44. Mas Jesús llamándoles les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearon de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Tito capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Primera de Pedro 2:21, lo que ya hemos visto. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Para que sigáis sus pisadas. Es la palabra del Señor. Esos son los deberes de un líder, de un pastor. En tercer lugar, el resultado. Una corona de gloria. Una corona de gloria. Vas a tener recompensa. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La recompensa para los ancianos o ministros es gloriosa. Es una corona de gloria que nunca se desvanece. Y noten dos cosas. Primeramente, Jesucristo es el príncipe de los pastores y Él va a aparecer, es decir, va a regresar a la tierra. La idea es que nada detendrá su regreso. Él aparecerá y recompensará a sus ministros, a los pastores. Y noten, el título de Cristo, el príncipe de los pastores. Alan Steve dice: es el obispo pastor o arzobispo que está sobre todo y a quien tenemos que dar cuentas. Vamos a dar cuentas al príncipe de los pastores, a Jesucristo. La obra de Jesús como pastor es cuádruple. Cuádruple. Primeramente, Jesucristo es el buen pastor. Se le denomina bueno porque arriesga y sacrifica su vida por las ovejas, como dicen los evangelios, ¿no? Y en segundo lugar, Jesucristo es el gran pastor. Se lo llama grande porque resucitó de entre los muertos y perfecciona a las ovejas, ¿no? Las perfecciona a las ovejas. Él resucitó. Y en tercer lugar, Jesucristo es el pastor y obispo de nuestras almas. Se lo llama pastor y obispo porque Él da la bienvenida a quienes se descarrieron y anduvieron errantes. Él les da la bienvenida. Y en cuarto lugar, Jesucristo es el príncipe de los pastores. Se lo llama príncipe porque Él aparecerá y regresará a la tierra con gran gloria y recompensará a los fieles. Así dice 1 Pedro 5:4 que hemos acabado de leer. Amén.
Vamos con el segundo punto de esta última parte. La recompensa para los ancianos es gloriosa. Será una corona de gloria. ¿Qué significa esto? Significa que el ministro fiel participará de la gloria del cielo y será coronado con una parte muy especial de la gloria. Por corona se quiere significar que es gobernar y reinar. La tarea de servicio celestial para Cristo. Vamos a servir en el cielo. 1 Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mateo capítulo 10, versículo 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo capítulo 25, versículo 23 dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Primera de Pedro 5:4, lo que hemos leído. Y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y finalmente Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto, retén tu corona. Amén, hermanos. Este es el primer tema de esta división 4 de Primera de Pedro. Y pues es una, digamos, Pedro está hablando a los ministros, a los pastores de las iglesias. Y nosotros debemos tener bien en cuenta lo que Pedro nos está diciendo. Él nos habla con su experiencia y él fue un apóstol. Él estuvo con Jesús. Él había experimentado todo lo que Jesús había padecido. Y él nos habla con su propia experiencia. Y debemos escucharlo como pastores y ministros y líderes de la iglesia. Debemos hacer lo que Él nos dice, los consejos que Él nos está mostrando, las pautas que Él nos da. Debemos nosotros tomarlo bien en serio y examinarnos. La palabra nos examina. Yo creo que el Señor me examina a través de su palabra y creo que también a ustedes. La palabra nos revela lo que somos o lo que estamos nosotros haciendo. Que sea de mucha bendición para todos ustedes, para los que creyentes que no son líderes, pero sí son líderes en sus hogares, tanto el padre y la esposa, ¿no? y la madre son líderes en sus casas. Entonces, y Dios les ha dado también su grey, su familia, ¿no? Entonces debemos nosotros estos estudios aplicar a nuestras vidas. Amén. Mi deseo, vuelvo a repetir, es de que demos todo el consejo de Dios. Ese es el deseo de todos los pastores que quieren enseñar toda la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por nosotros cumplir esta responsabilidad que tú nos has dado. Señor, ayúdanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este tiempo de sufrimiento, que la iglesia no está sufriendo
está sufriendo porque no puede congregar en su local. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder orar por ellos y también de alguna manera u otra poder llegar a ellos, animarles, alentarles. Gracias, Señor. Señor, bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas, a todos aquellos que de alguna forma tal vez están llevando estos estudios de Primera de Pedro. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.